El cuento tradicional. Los cuentos tradicionales son relatos anónimos que se transmiten de generación en generación con el fin de entretener. Son anónimos porque no conocemos ni su autor ni su autora. Cada narrador recuerda el cuento de distinta manera y por eso se producen variaciones. Esas variaciones generan diferentes versiones de un mismo cuento. Los cuentos tradicionales se estructuran en tres partes, ya conocidas por nosotros, que son el inicio, se presentan el tiempo y el espacio, los personajes y las circunstancias previas al comienzo de la acción. Es decir, que nos indican cuándo y dónde va a suceder, los protagonistas, etc. Desarrollo, aparecen el conflicto y los hechos más importantes. Desenlace, se resuelve el conflicto de forma positiva o negativa. Los cuentos tradicionales se caracterizan por presentar siempre el mismo tipo de acciones. Un personaje debe pasar una prueba, la supera y alcanza un objetivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuento tradicional. Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor llamado Pedro, que se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy tempranito, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. Se acercó y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! La gente del pueblo se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio, pero una vez allí descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que se deshacía en risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla. Y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar: ¡Socorro, el lobo! ¡Viene el lobo! Los aldeanos volvieron a toda prisa, pensando que esta vez sí que se había presentado el lobo feroz y que realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar a donde estaba Pedro, se lo encontraron por los suelos, riéndose de nuevo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente enojados por la mala actitud del pastor. A la mañana siguiente, el pastor aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior, y no se sentía arrepentido de ninguna forma. Pero no se dio cuenta de que esa misma mañana se le acercaba un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se le acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente: ¡Socorro, el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Se va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos fueron en vano. Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que decía era verdad. Los aldeanos habían aprendido de las mentiras de Pedro e hicieron oídos sordos. ¿Y qué ocurrió? Pues que Pedro vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro, el lobo, el lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso, mientras el pastor veía cómo el lobo se llevaba algunas ovejas para la cena. Y fue así que Pedro reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo, y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente y nunca más volvió a mentir.